En este espacio donde el alma busca respuestas y la conciencia se abre paso, hoy exploraremos una verdad que muchos sienten, pero pocos saben nombrar: las presencias invisibles que drenan tu energía sin que lo sepas. Si alguna vez has sentido un cansancio inexplicable, pensamientos que no reconoces como tuyos o emociones que se repiten sin razón, este mensaje es para ti. Abre tu corazón, respira profundo y permite que la luz revele lo que habita en lo oculto. Imagina por un instante que el silencio que crees habitar en soledad no está realmente vacío. Imagina que, en ese aparente vacío, existen presencias sutiles, invisibles al ojo humano, pero intensamente perceptibles para la sensibilidad del alma. No se manifiestan con palabras ni con formas, no golpean puertas ni encienden luces, pero logran adherirse a las emociones más densas, a los pensamientos recurrentes, a los hábitos inconscientes. Estas presencias han sido descritas desde tiempos remotos como entidades parasitarias, formas energéticas que no tienen cuerpo ni rostro, pero que se alimentan de la energía vital de aquellos que, sin saberlo, las alojan en su campo interior. No se trata de superstición ni de simbolismos decorativos de culturas antiguas, sino de una percepción clara y profunda de una dimensión del ser que la ciencia moderna apenas comienza a entrever, pero que sabios y místicos ya conocían desde hace milenios. En el corazón de muchas tradiciones esotéricas, desde Egipto hasta la India, desde el gnosticismo hasta el hermetismo, se ha sostenido la certeza de que el ser humano no es solo carne y hueso, sino también energía y conciencia vibrante. Esta energía, llamada de muchas formas prana, chi, luz vital, se extiende más allá del cuerpo físico y forma un campo invisible, un contorno sutil que absorbe, filtra y emite información constante. Este campo energético, también conocido como aura, no es solo una extensión del cuerpo, sino un verdadero templo de la conciencia. En él se libra una batalla silenciosa entre la claridad y la confusión, entre el amor y el miedo, entre la vibración elevada del espíritu y la densidad de las emociones no resueltas. Las entidades que hoy comprendemos como parásitos energéticos no son nuevas. En la tradición egipcia se hablaba del Ka, una especie de doble energético del ser, vulnerable a influencias externas cuando se debilitaba. Si el Ka era afectado, el cuerpo físico enfermaba y el espíritu perdía su rumbo. Los gnósticos, por su parte, describieron a los arcontes como seres que operan desde planos invisibles, interfiriendo en los pensamientos y emociones humanas para alimentarse del sufrimiento. No eran vistos como mitos o metáforas, sino como presencias reales para aquellos que habían desarrollado una mirada interior lo suficientemente afinada. En los textos sagrados de la India, los asuras representaban esas fuerzas que obstaculizan la evolución del alma, sobre todo cuando el prana, la energía vital, se encuentra desequilibrado. Según los yogis, el prana circula por canales llamados nadis, y cuando hay bloqueos o estancamientos, el campo energético se debilita, dejando espacio para que ciertas fuerzas se instalen y permanezcan. Más adelante, en el esoterismo occidental, alquimistas como Paracelso y Franz Bardon hablaron con claridad de las larvas astrales, entidades generadas por pensamientos obsesivos, emociones reprimidas o adicciones crónicas que adquieren una especie de autonomía energética. Estas larvas no aparecen de la nada, sino que son consecuencia de una vibración sostenida en el tiempo, de una falta de depuración emocional, de una inconsciencia prolongada. Bardon advertía que un mago, al permitir pensamientos negativos repetidos, debilitaba su escudo interno y se volvía huésped de entidades del bajo astral. Y aunque este lenguaje puede parecer lejano para la mente moderna, la verdad que encierra es profundamente actual. Nuestros estados internos, si no son atendidos, pueden convertirse en puertas abiertas hacia fuerzas que no elegimos conscientemente, pero que terminan formando parte de nuestra experiencia cotidiana. Estas entidades no irrumpen con violencia ni con señales estridentes. No se manifiestan como en las películas de terror. Su forma de operar es mucho más sutil, casi imperceptible.
Se cuelan por las rendijas del descuido, del cansancio espiritual, del trauma no sanado. Se esconden en la rutina emocional de quien repite sin observarse, de quien piensa sin cuestionar, de quien siente sin transformar. Y una vez que encuentran un lugar donde la frecuencia les es afín, se establecen sin ser detectadas, alimentándose lentamente de la energía vital que debiera estar al servicio del alma. Este fenómeno ha sido interpretado desde distintos lenguajes y religiones, pero todos convergen en una misma enseñanza. Donde no hay luz consciente, hay espacio para que algo más actúe desde la sombra. El cuerpo energético humano funciona como una antena, pero también como una muralla. En estados de armonía se vuelve resistente y vibrante, capaz de repeler interferencias sutiles. Pero cuando se vive de forma prolongada en emociones como el miedo, la culpa, la tristeza o el resentimiento, esa muralla comienza a agrietarse. El campo vibracional pierde fuerza, se debilita, se fractura. Y esas fracturas no son solo emociones negativas, son puertas por las que entran formas energéticas que buscan precisamente esa densidad para mantenerse activas. No buscan luz, ni alegría, ni presencia. Se nutren de aquello que el alma no ha logrado liberar. Hay síntomas que podrían parecer simples signos de agotamiento o estrés cotidiano, pero que en realidad son manifestaciones de un campo energético invadido. La fatiga persistente, sin causa médica aparente, los pensamientos oscuros que emergen sin razón, el desánimo constante, la pérdida de motivación y el aislamiento emocional pueden ser señales de que algo más está drenando la energía desde dentro. No es necesario ver entidades para saber que algo está interfiriendo. El alma lo percibe, la intuición lo murmura. Y cuando el cuerpo y la mente no responden como deberían, cuando la voluntad se debilita sin explicación, es momento de mirar más allá de lo evidente. Estas entidades parasitarias no se imponen, no entran por la fuerza, se alimentan de lo que ya existe en nosotros y que no hemos querido ver. Se adhieren a emociones que han sido ignoradas, a dolores antiguos que nunca encontraron voz, a pensamientos repetitivos que se han vuelto paisaje interno. En lugar de observarnos con culpa o vergüenza, se nos invita a encender la lámpara de la conciencia y comenzar a recorrer el interior como quien vuelve a casa después de mucho tiempo. Solo desde ese acto amoroso y valiente es posible descubrir qué presencias habitan en nosotros que no nos pertenecen. Comprender esta dimensión del ser humano no implica rechazar la realidad física ni abandonar la lógica. Todo lo contrario. Se trata de ampliar la mirada, de integrar otras capas de existencia que también nos conforman y que, si no se reconocen, operan desde las sombras. No se trata de temer lo invisible, sino de respetarlo. No se trata de buscar enemigos ocultos, sino de iluminar lo que no ha sido visto. El verdadero enemigo no es la entidad externa, sino la fractura interna que la permite, y por eso, el despertar no empieza con una lucha hacia afuera, sino con una observación sincera hacia adentro. Cada emoción no expresada, cada pensamiento que negamos, cada herida que evitamos mirar, es una posibilidad abierta para que una presencia ajena se instale. En la medida en que comprendemos la naturaleza del campo energético humano y reconocemos que nuestra vibración personal determina nuestras conexiones invisibles, dejamos de ser víctimas de lo sutil y comenzamos a recuperar el poder que siempre ha estado en nosotros. El conocimiento no es una meta intelectual, es una herramienta de protección. Saber cómo opera lo invisible es la primera forma de iluminarlo. Y cuando lo que era oscuro es traído a la luz, pierde poder, se disuelve, se transforma, porque no hay sombra que resista una conciencia encendida. Comprender cómo actúan estas entidades sutiles requiere mirar más allá de lo aparente. Ellas no irrumpen como intrusas visibles, sino que se integran de forma casi imperceptible al paisaje emocional y mental del ser humano. Su mayor destreza consiste en mimetizarse con lo que la persona ya considera parte de sí: pensamientos recurrentes, emociones persistentes, hábitos inconscientes. Por eso es tan difícil identificarlas. No se manifiestan con violencia, sino con susurros. No gritan su presencia,
Simplemente se deslizan como sombras que se confunden con el entorno interior y una vez instaladas, comienzan a influir desde dentro, sin levantar sospechas. El mecanismo principal a través del cual estas entidades operan es la resonancia vibracional. Ninguna de ellas puede entrar en un campo energético que no vibre en su misma frecuencia. No son capaces de imponer su presencia si no hay, del otro lado, un espacio abierto por emociones no sanadas o creencias limitantes. Cuando una persona vive en estado crónico de culpa, miedo o tristeza, está generando un campo propicio para que esas presencias encuentren afinidad. Es como si su energía emitiera una señal, un código que las llama sin saberlo. Y al llegar, estas formas no hacen nada que el propio huésped no sostenga. Simplemente amplifican lo que ya existe, lo perpetúan, lo repiten, hasta convertirlo en una prisión interna que parece tener vida propia. Lo más inquietante de su accionar no es la invasión, sino la confusión. Estas entidades no vienen a poseer el cuerpo como en las historias de terror, sino que susurran pensamientos que parecen nuestros, impulsan emociones que creemos propias y refuerzan narrativas internas que ya estaban debilitando nuestro centro. Frases como "no sirvo para nada", "nadie me quiere", "nunca lo lograré", no aparecen por casualidad. Cuando una idea así se instala con fuerza y comienza a repetirse como una letanía invisible, hay que preguntarse si realmente nace del alma o si es un eco de algo que se ha adherido para perpetuar la desconexión. Estas formas energéticas se alimentan de la repetición, de la densidad, del ciclo emocional que no encuentra salida. Cuanto más cerrado es ese bucle, más fuerza toman. Cuanto más se normaliza el sufrimiento, más cómoda se vuelve su permanencia. No todos los pensamientos oscuros indican parasitaje, pero cuando el cuerpo comienza a sentirse drenado, cuando la mente no encuentra claridad, cuando el corazón parece desconectado de la voluntad, es probable que algo más esté actuando desde el plano sutil. Estas entidades no buscan destruir de inmediato, sino debilitar lentamente. Se alimentan del desgaste progresivo, de la falta de sentido, del abandono de la esperanza. Por eso, su presencia es difícil de detectar. No hay una gran explosión, sino un lento desmoronamiento de la luz interior. Y este desmoronamiento no se origina desde fuera, sino desde dentro, por medio de las grietas que abrimos sin darnos cuenta cuando nos aferramos a un dolor, cuando repetimos una emoción sin transformación, cuando habitamos una historia de victimismo como si fuera nuestra única verdad. Aún más complejo es el hecho de que estas entidades pueden enraizarse en memorias emocionales, especialmente aquellas que no han sido reconocidas ni procesadas. Cuando una persona ha vivido un trauma, como abandono, humillación, abuso o pérdida, y no ha encontrado una vía de expresión o sanación, esa emoción no desaparece, permanece latente, como una vibración sin resolver que sigue emitiendo señales al universo. Es precisamente esa frecuencia la que puede actuar como ancla para un parásito energético. El dolor no expresado se convierte en un terreno fértil, y con el tiempo, esa emoción no solo persiste, sino que se amplifica artificialmente por la entidad que se alimenta de ella. La persona empieza a revivir la misma narrativa una y otra vez, como si no existiera otra posibilidad. No se trata de que quiera sufrir, sino de que está vinculada, a través de una resonancia invisible, a una energía que necesita que ese sufrimiento continúe. Esto nos lleva a una verdad aún más delicada, el consentimiento inconsciente. Aunque cueste asumirlo, estas entidades no permanecen en nosotros sin un cierto tipo de permiso interno. No hablamos de un permiso explícito, sino de acuerdos invisibles que hacemos cuando elegimos sostener emociones o pensamientos que nos sabotean. Cada vez que alimentamos una creencia limitante, cada vez que nos aferramos a una culpa o cultivamos rencor, estamos estableciendo un lazo energético con una vibración que permite a estas formas manifestarse. Así como una cerradura requiere una llave para abrirse, un parásito energético requiere una frecuencia de entrada. Si no existe esa sintonía, no hay espacio posible para que se mantenga.
Por eso, el verdadero trabajo no está en combatir fuerzas externas, sino en revisar las alianzas internas. ¿A qué pensamiento le das poder cada día? ¿Qué emoción defiendes como si fuera parte de tu identidad, cuando en realidad es una cicatriz mal cerrada? En muchos casos, las personas que comienzan un camino de sanación profunda o de meditación sincera enfrentan resistencias extrañas. De pronto, aparecen sensaciones físicas inexplicables, pensamientos confusos que no encajan con su historia personal, o distracciones intensas justo en el momento de mirar hacia adentro. A veces, incluso, ocurren situaciones externas que parecen destinadas a interrumpir el proceso. No siempre se trata de bloqueos mentales o autosabotajes. En ciertos casos, son estas entidades que perciben el riesgo de ser desalojadas y reaccionan sembrando confusión o miedo. Ellas saben que cuando la vibración sube, pierden poder. Saben que cuando una persona recupera su presencia y eleva su conciencia, ya no hay grieta por donde anclarse. Otro aspecto poco explorado es el parasitaje energético heredado. Hay familias enteras donde ciertos patrones de sufrimiento se repiten generación tras generación: pobreza, adicciones, violencia emocional, enfermedades inexplicables. No todo tiene una causa energética, pero en muchos linajes existen cargas no resueltas que han sido transmitidas sin conciencia. Esas memorias se convierten en portales abiertos, donde ciertas entidades encuentran residencia por largo tiempo. En rituales ancestrales de diversas culturas, se entendía que no solo había que cortar lazos con personas o recuerdos, sino también con presencias que se habían instalado por generaciones. Estos cortes no eran simbólicos, eran actos de liberación vibracional profunda, necesarios para cerrar ciclos de dolor sostenido que no se originaron en esta vida, pero que seguían vivos a través de la memoria energética. Es importante comprender que no todo lo que sentimos proviene de nosotros. Existen emociones que no nacen en el corazón, sino que han sido implantadas desde fuera para debilitar nuestra voluntad. Existen pensamientos que no son nuestros, pero que hemos repetido tanto que se han vuelto parte del paisaje. Y existe también la posibilidad de detener ese ciclo, de observar con conciencia aquello que se mueve dentro y preguntarse con claridad: ¿esto es mío o ha sido sembrado en mí por algo que se alimenta de mi energía? Esa pregunta, cuando es hecha con sinceridad, abre la puerta a una transformación profunda, porque ya no se trata de resistir o de temer, sino de recuperar el centro, de retomar el dominio sobre nuestro propio campo vibracional. A medida que se hace más visible esta dimensión sutil del ser humano, se hace también más evidente que la única protección real es el despertar consciente. No hay talismán que reemplace la atención plena, no hay ritual que sustituya la voluntad de mirar hacia adentro con firmeza y ternura. Estas entidades pueden ser astutas, persistentes y camaleónicas, pero no resisten la luz de una conciencia que ha decidido dejar de vivir en automático. El alma que observa, que cuestiona, que limpia su templo interno con actos de presencia amorosa, se convierte en un lugar inhóspito para cualquier forma que pretenda alimentarse de su energía. Y esa, sin lugar a dudas, es la verdadera libertad espiritual. Protegerse de estas influencias sutiles no requiere fórmulas complejas ni rituales inalcanzables. La verdadera protección nace de una presencia interior clara, de una decisión firme de volver al centro y de una práctica constante de limpieza y vigilancia energética. Vivimos tiempos donde el ruido, la aceleración y el exceso de estímulos se han convertido en la norma. En ese torbellino, el alma se dispersa, el cuerpo se agota y la conciencia se fragmenta. Es en ese terreno de distracción y desconexión donde los parásitos energéticos encuentran su espacio. Por eso, antes de buscar respuestas afuera, debemos aprender a guardar silencio dentro. Un silencio real, profundo, sin guías, sin música, sin distracción alguna. Un momento en el que el campo energético pueda reorganizarse, en el que el alma recupere su voz y en el que la luz interna empiece a restaurarse sin interferencias.
Dedicar solo unos minutos diarios a permanecer en silencio absoluto, simplemente respirando, sin esperar nada, es una de las prácticas más poderosas que existen. En ese espacio sin palabra ni forma, muchas entidades pierden su poder porque no tienen con qué alimentarse, no pueden manipular a quien está presente. No logran sostenerse en un campo donde no hay ruido mental ni reacción emocional. El silencio consciente es una medicina antigua, olvidada en medio del bullicio moderno, pero sigue siendo una de las llaves más eficaces para cerrar las puertas abiertas del campo energético. La respiración es otra herramienta sagrada. No hay nada más básico, más accesible, más poderoso que respirar con profundidad y atención. La mayoría de las personas respira de forma superficial, rápida, desde el pecho. Esa respiración refleja desconexión. Respirar profundamente, llevando el aire hasta el vientre, no solo oxigena las células, sino que ancla la conciencia en el presente. Colocar una mano sobre el ombligo y otra sobre el corazón y sentir el movimiento interno entre esos dos centros es un gesto simple que reconecta con la energía vital. Es en esa unión donde se recupera el eje, donde se interrumpen los circuitos por donde se cuela el drenaje energético. Hacerlo varias veces al día es como barrer la casa del alma. Una limpieza sin palabras, pero con una intención clara. Esta energía es mía y elijo mantenerla íntegra. Otra práctica esencial es revisar los vínculos que sostenemos. No todos los lazos que nos unen a otros son armónicos. Hay personas que, sin tener mala intención, operan como drenajes constantes. Después de hablar con ellas, uno se siente vacío, confundido o emocionalmente alterado. A veces estos vínculos son inevitables, pero incluso cuando no se pueden cortar físicamente, se pueden transformar vibracionalmente. Visualizar cada día un campo de luz que rodea tu cuerpo, devolver energéticamente lo que no es tuyo, soltar lo que no te corresponde cargar, es un acto de higiene espiritual que pocos realizan, pero que todos necesitan. Establecer límites energéticos no es egoísmo, es respeto por el propio campo. Es decir, desde el silencio, yo no absorbo lo que tú no sabes manejar y tampoco transfiero lo que no me pertenece. El agua, elemento purificador por excelencia, ha sido usada durante siglos para descargar energías densas. Bañarse conscientemente, al menos una vez por semana, con sal marina, lavanda o romero, no es un acto supersticioso, sino una tecnología espiritual que moviliza el campo sutil. El agua recoge, arrastra, libera. Durante el baño, imaginar que toda energía estancada se desprende del cuerpo y se disuelve en el desagüe ayuda a reforzar la intención. La mente simbólica del alma entiende ese gesto y lo traduce en una acción energética concreta. No se trata de magia, sino de conciencia. Cada acción que llevamos a cabo con intención se vuelve una declaración vibratoria. Elijo liberarme, elijo purificarme, elijo ser guardián de mi luz. La mente, cuando no es observada, puede convertirse en el mayor generador de grietas internas. Cada pensamiento repetitivo, cada crítica, cada juicio, cada culpa no disuelta, actúa como un alimento directo para las entidades del bajo astral. Por eso la práctica de vigilancia mental no consiste en reprimir ni en luchar, sino en observar sin reaccionar. Sentarse unos minutos al día, sin hacer nada más que mirar los pensamientos pasar, como nubes en el cielo, permite que muchos de esos patrones comiencen a disolverse. Cuando dejas de identificarte con ellos, cuando dejas de reforzarlos con tu atención, su energía se debilita, y allí donde antes había una grieta, empieza a cerrarse un portal. Cuidar lo que comemos también es una forma de protección energética. Los alimentos no solo nutren el cuerpo físico, también afectan al campo sutil. Alimentos procesados, llenos de químicos, sin vida ni sol, no solo debilitan el sistema inmunológico, sino que alteran la vibración del campo energético. Prefiere alimentos frescos, vivos, que hayan sido tocados por la tierra, que contengan luz y agua. Bendice cada comida.
Ese pequeño gesto de agradecimiento eleva la frecuencia del alimento y transforma lo ordinario en sagrado. Ninguna entidad densa se acomoda en un espacio donde hay luz consciente. El cuerpo, la mente y el alma deben ser nutridos con lo mismo: presencia, pureza y propósito. A lo largo del tiempo, las tradiciones espirituales han insistido en la importancia del perdón, la gratitud y la intención, no como actos emocionales superficiales, sino como frecuencias elevadas capaces de transformar cualquier campo. Cuando eliges perdonar, estás soltando una vibración de conflicto que alimentaba a otras formas. Cuando agradeces, estás afirmando una visión de abundancia que debilita cualquier entidad de carencia. Y cuando intencionas con claridad, estás marcando un límite vibracional. Esta es mi energía y nadie tiene permiso para drenarla. El verdadero despertar no consiste en escapar del mundo, ni en vivir en aislamiento, ni en convertir la espiritualidad en una práctica rígida. Despertar es recordar a cada instante que tu energía es tuya, que tu campo no es un lugar público donde cualquiera puede entrar, que el alma, aunque infinita, necesita ser protegida con la misma devoción con la que se cuida lo más sagrado. Vivir con conciencia energética no es paranoia, es responsabilidad. Así como lavas tu cuerpo y limpias tu casa, debes aprender a lavar tu mente, a barrer tu aura, a cerrar con firmeza cada puerta energética que fue dejada abierta por descuido, dolor o inconsciencia. Imagina tu campo energético como un castillo antiguo, tallado por experiencias, memorias, emociones y pensamientos. En su interior habita lo más sagrado de tu ser, tu chispa divina, tu núcleo luminoso. Pero ese castillo no es invulnerable. Sus puertas y ventanas, si no se cuidan, permiten la entrada de fuerzas errantes que no necesitan cadenas ni gritos, solo necesitan que tú no estés presente. La buena noticia es que tú puedes cerrar cada rendija. No necesitas ser un iniciado en secretos antiguos ni retirarte del mundo para hacerlo. Solo necesitas estar aquí, en ti, en lo que sientes, en lo que eliges, en cada pensamiento que dejas nacer o morir dentro de ti. El alma no se protege con amuletos ni con frases repetidas mecánicamente. Se protege con claridad, con intención diaria, con una mirada encendida que vigila sin miedo, pero con firmeza. No necesitas eliminar nada con violencia. Basta con encender la luz. Porque lo oscuro no pelea, simplemente se retira cuando ya no encuentra alimento. El conocimiento no es solo una acumulación de ideas, es un acto de poder. Entender cómo operan estas presencias, cómo se instalan y cómo se alimentan, te da la llave para deshacer lo que durante tanto tiempo te drenó en silencio. Has llegado hasta aquí con una conciencia más amplia. Has visto lo invisible. Has sentido que no todo lo que vibra en ti proviene de ti. Has descubierto que hay fuerzas que actúan desde lo sutil, pero también que dentro de ti habita una fuerza mayor, capaz de restaurar, de limpiar, de proteger. Ahora, cada pensamiento que elijas no alimentar será una declaración silenciosa de soberanía. Cada emoción que decidas transmutar será un acto de amor. Cada vínculo que limpies, una celebración del alma. El despertar no es un destino, es una práctica viva, una fidelidad diaria a tu esencia. Que tu energía sea tu templo, que tu luz sea tu escudo, y que tu presencia sea la guardiana que ningún parásito energético pueda atravesar jamás. Si este mensaje resonó contigo, si sentiste que algo dentro de ti se movió o se esclareció, te invito a honrar esa conexión. Dale like al video, suscríbete al canal y activa la campana para seguir profundizando juntos en los misterios del alma, la energía y la conciencia. Y recuerda siempre, tu luz es sagrada, y donde hay presencia, ningún parásito puede quedarse. Que la claridad te acompañe.